Hola, saludos. Mi nombre es Fernando Flores, soy profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en España, y tengo el honor y el gusto de dirigirme a ustedes por invitación de los doctores Pablo Mauricio Cruz y Liton Lanes para la actividad Diálogos Virtuales del programa de posgraduado en Derecho de la Universidad de Paso Fundo y la maestría en Ciencia Jurídica de la Universidad de Dovale do Itajaí. Es un placer estar con ustedes, como les digo, y gracias por la invitación a los doctores. Mi intervención tendrá dos partes, quedaré en dos vídeos. En primer lugar, les voy a hablar de mi percepción desde España de la pandemia del coronavirus que nos afecta a todos. Y en segundo lugar, en un segundo vídeo, les hablaré brevemente de un tema de investigación que estoy trabajando y que tiene una relación directa con los efectos de la pandemia. Como las grabaciones no deben ser largas y quiero hablar despacio, intentaré dar ideas cortas, telegráficas y no profundizaré demasiado en ellas. Sobre la pandemia. La pandemia no solo es un hecho global, es un hecho total también, y es un hecho sin precedentes. Es global porque afecta a todo el planeta, y a todo el planeta al mismo tiempo. Es total porque afecta de modo profundo a todos los ámbitos de la existencia humana, al ámbito económico, al social, al político, al jurídico, al sociológico, al tecnológico, al medioambiental. Afecta a todos y de forma muy importante. No hay precedentes de algo parecido. Vivimos ya no solo en una sociedad líquida, como nos decía el sociólogo polaco Bauman, vivimos en un mundo líquido. Esto aumenta la incertidumbre y aumenta el miedo social con todas sus consecuencias. De una parte, vamos cada vez a dar cada vez más importancia a la seguridad. Por otra parte, está por ver si regresamos, aunque sea al menos en parte, a la idea de solidaridad que el neoliberalismo creciente de los últimos años ha debilitado. La segunda idea que quería plantearles con relación a la pandemia del COVID tiene que ver precisamente con la seguridad, con la protección de la sociedad ante las amenazas globales. En Europa estábamos obsesionados con el terrorismo, con el crimen organizado, con las migraciones irregulares como principales amenazas a nuestra seguridad. Pero finalmente el gran impacto sobre nuestro mundo, sobre nuestro modo de vida, no ha venido por ellos, ha venido por un virus. Lo cierto es que estábamos avisados. En el año 2008, el National Intelligence Council, que es la Oficina de Anticipación Geopolítica de la CIA de Estados Unidos, publicó para la Casa Blanca un informe bastante importante en el que daba detalles de una pandemia de impacto global muy parecida al COVID-19, una pandemia que iba a tener lugar antes de 2025. Más tarde nos avisó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Obama, Bill Gates. ¿Por qué no reaccionamos con previsión ante estos avisos? Bueno, sería importante tener una respuesta para aprender de los errores de una parte y para suprimir los obstáculos que impidieron que esa respuesta fuera adecuada. La tercera idea, que tiene que ver con la pandemia, se refiere al mundo de los derechos. La pandemia nos ha obligado a pensar de nuevo en el derecho de necesidad, lo que llamamos en español el derecho de necesidad, que es el estado de emergencia constitucional que implica, en defensa de la propia Constitución, implica la limitación estricta de distintos derechos como la libertad de circulación, la libertad de manifestación y otros como incluso la libertad religiosa o el derecho a la huelga. Lo que tenemos que tener en cuenta es que un estado de emergencia debe ser temporal, que no debe convertirse en permanente. Esta es una idea que me importa subrayar. La pandemia también nos obliga a pensar el enorme daño que produce la desinformación en un contexto de crisis e inestabilidad política. En España y Brasil, este fenómeno no es actual, está desestabilizando desde hace tiempo nuestros sistemas políticos y ahora es más peligroso que nunca. La pandemia también nos hace pensar en los derechos sociales y en la vigencia del Estado social. En España se ha abierto un debate muy interesante y yo creo que muy importante, muy profundo, sobre la sanidad pública. La sanidad pública que está en peligro desde hace años por la presión
presión muy importante de los intereses de las grandes empresas y de algunos gobiernos conservadores que quieren privatizarla y que de hecho la han privatizado en un porcentaje bastante elevado. Sin embargo, ha sido la sanidad pública la que, digamos, se ha convertido en algo, en el elemento esencial para que la crisis en España, que es, y ha sido y es grave, no haya sido mayor todavía. Se ha abierto también un debate en torno a otro tema, que es el que coincide en mi interés de investigación en los últimos años, los derechos de las personas mayores, y del que hablaré en el vídeo siguiente. Como conclusión a esta parte, a lo que me he comentado hasta aquí, yo diría que este año 2020 abrimos una etapa especialmente difícil en la que va a subrayarse el conflicto entre dos grupos de ideas. De una parte, miedo, proteccionismo, individualismo, identidad, propaganda, orden público, autoridad. Y de otra, responsabilidad, solidaridad, humanismo, Estado de Derecho, cooperación, información y derechos humanos. Esperemos que el segundo grupo de ideas tenga más suerte que el primero. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola de nuevo. Como les decía en el vídeo anterior, la pandemia ha puesto el foco de interés en las personas mayores. ¿Por qué? En España más de la mitad de las personas fallecidas por coronavirus eran personas mayores. Buena parte de ellas vivían en residencias de ancianos. Este hecho, un hecho tremendo, ha mostrado una realidad no reconocida en nuestro país y es la discriminación real de las personas mayores. El abandono que sufren, sobre todo, si cuentan con pocos recursos económicos. La población de España y la de todo el planeta está envejeciendo de forma acelerada, eso es conocido. En 1950, la población europea de 65 años y más era de un 12%. En 2050, Europa tendrá un 36% de personas mayores de 65 años. Es decir, habrá triplicado en un siglo su población mayor. Estos datos son un signo de progreso, eso es evidente, incluso de oportunidades económicas, pero descubren un reto que debe ser considerado con urgencia. El envejecimiento de la población produce unos impactos muy relevantes sobre los servicios públicos, que son pilares del estado del bienestar, y por ejemplo en España representan una cantidad importante del gasto público, por ejemplo en la sanidad o la atención a las personas con dependencia. Sabemos también que la vejez implica cambios muy importantes en el ámbito privado. Las necesidades de los hogares con personas mayores son diferentes, sus ingresos y sus gastos varían, y el ejercicio de algunos derechos se vuelve más complicado. Todo ello nos obliga a pensar el mundo de las personas mayores desde perspectivas diferentes y complementarias. La investigación de las enfermedades asociadas a la vejez, las políticas públicas comprometidas con la calidad de vida de las personas mayores e incluso las oportunidades de desarrollo económico que el envejecimiento puede favorecer. Pero todo ello que supone un reto político extraordinario, debe ser considerado en el marco del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho garantiza que formalmente todos somos iguales ante la ley, pero también compromete a los poderes públicos a intervenir en la sociedad si existe discriminación real de las personas o de determinados grupos que normalmente son considerados vulnerables. En España existe esa discriminación de las personas mayores y las personas mayores son un grupo vulnerable. La circunstancia del coronavirus, las terribles condiciones de muchas personas mayores en las residencias, no ha hecho más que mostrar de forma trágica esa discriminación en el ámbito de la salud. Pero la ineficacia de los derechos de los mayores se extiende a otros ámbitos, al ámbito laboral, al ámbito de la participación política, de la vivienda, de la privacidad o de la autonomía. En definitiva, mi línea de investigación se dirige en este punto a la elaboración de propuestas de normas jurídicas, de políticas públicas que promuevan los derechos de los mayores e impidan su discriminación. Bueno, hasta aquí mi intervención. Gracias por la atención a todos y a todas y saludos.